Una madre vende a su única hija a una mujer rica. El impactante descubrimiento que todo lo cambió. La plaza del pueblo estaba llena de murmullos. Rosa había tomado una decisión que resonaría en cada rincón. Una madre vendiendo a su única hija a una mujer rica. El escándalo era de proporciones épicas. Ella, con sus manos cansadas y su corazón desgarrado, había mirado a Isabella a los ojos, sintiendo cómo la culpa y la desesperación se entrelazaban en su interior. ¿Qué sacrificios no haría por el bienestar de su hija? La calidez del sol abrasaba su piel, pero el peso de la elección la hacía sudar frío. Cada día era una batalla, y ahora, la guerra se había intensificado. A medida que la riqueza pululaba en la conversación de los lugareños, su mente estaba atrapada en un torbellino. ¿Era realmente amor lo que la guiaba? Enfrentar su dilema moral era como caminar sobre un hilo. Rosa sentía que cada latido de su corazón era un grito en la soledad. La casa se llenaba de deudas, cada rincón un recordatorio de las decisiones erróneas y los sueños que se desvanecían. Cada mañana, pensó, mientras su respiración se volvía irregular, es una oportunidad. ¿Y si esta es la única forma de darle un futuro mejor? Pero las miradas de reprobación de sus vecinos no la dejaban en paz. Sus susurros eran un eco de la traición, cada palabra un puñal. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo pasó y un dolor punzante le envolvió el pecho. La imagen de Isabella, aceptando una vida de lujos y comodidades, reforzaba su decisión, pero una parte de Rosa se cuestionaba si había sido un monstruo al elegir esa senda. Las noches eran más largas, llenas de imágenes de su hija disfrutando de un mundo ajeno al de una madre soltera que luchaba por sobrevivir. ¿Sería feliz en esos palacios donde el silencio era dominador? ¿Podía alguien realmente llenar el vacío de un hogar? La angustia la ahogaba. Cuando Isabella llegó a su nuevo hogar, todo parecía un cuento de hadas, pero pronto el brillo se desvaneció. La conexión entre madre e hija, aunque distante, se mantenía viva en sus corazones. Rosa sabía que su hija, curiosa e inteligente, no se quedaría de brazos cruzados. Isabella comenzó a investigar, buscando respuestas que le habían sido negadas. Rosa, atrapada entre su amor y el dolor de la separación, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Ese instante, al recibir un mensaje inesperado, sería el catalizador de todo. Una revelación que pondría en juego su sacrificio y su futuro. La vida siempre había sido dura, pero tal vez esta prueba, este desenlace inesperado, no solo cambiaría a Isabella, sino también a Rosa. La pregunta resonaba en su mente, desbordando su ser. ¿Hasta dónde llegaría por su hija? La tensión en el aire era palpable mientras se acercaban a un abismo del que no había regreso. Rosa yacía en la cama, rodeada de sombras que sus propias decisiones habían proyectado. La ventana abierta canalizaba un aire fresco, pero no podía aliviar el peso que la aplastaba. Esa mañana estaba especialmente oscura. El mensaje había llegado como un relámpago, iluminando un camino que apenas sabía que existía. Dos palabras la balanceaban entre la esperanza y el pánico. Regresa a casa. Una corriente de determinación comenzó a tomar forma en Rosa. Isabella había estado buscando su propia verdad, una verdad que trascendía las esferas materiales. Tenía que hacer algo, no solo por su hija, sino también por ella misma. El sacrificio había anclado su vida a este punto, pero ¿a qué costo? La perspectiva de encontrar a Isabella y explicarle su decisión lentamente comenzó a funcionar como un motor interno. Decidió que no podía ser simplemente una espectadora más. Rosa se instaló en la búsqueda de su propio valor, esa fuerza que le había quedado oculta tras los años de sacrificio. Se levantó, sacudió el polvo de la incertidumbre y delineó un plan. Su vida había estado marcada por las decisiones dictadas por la desesperación. Ahora, con el corazón dolido pero determinado, se preguntó si podía tomar el control de su destino. Fue al mercado aquella mañana. Las tareas cotidianas se transformaron en un campo de prácticas para su nuevo propósito. Interactuar con las vendedoras y los campesinos se tornó en algo más que un mero intercambio de bienes, era un ejercicio de restablecimiento de conexiones, capitalizando una habilidad que había dejado de lado.
Su capacidad de comunicar, de conectarse. Cada conversación era una oportunidad para evaluar su propia voz, para recordar que su vida era valiosa, que más allá de ser madre, era una mujer fuerte. Mientras hablaba con un anciano de voz profunda sobre los cambios en la cosecha, sintió una chispa. Contó su historia. Su experiencia la llevó a cuestionarse si podía redirigir ese dolor en algo productivo. El anciano la escuchó atentamente. Al terminar su relato, simplemente sonrió: los sacrificios son grandes, pero nunca olvides que hay poder en la verdad. En aquel momento, algo dentro de ella cambió definitivamente. La verdad sobre su sacrificio y su amor por Isabella encendía una llama que pensaba extinguida. Rosa comenzó a esbozar un modelo de negocio basado en su experiencia, transformando su angustia y dolor en proyectos creativos que la unieran a otras madres y a sus historias. Mientras más conectaba, más confianza iba naciendo en ella misma. Tras varios días de trabajar en su nuevo enfoque de vida, se acercaba el momento de su encuentro con Isabella. Rosa se encontraba ansiosa, alimentando sus pensamientos de cómo explicaría sus decisiones, cómo abriría la puerta a un diálogo profundo que había sido reprimido. Pero, aunque la incertidumbre le causara estragos emocionales, sabía que debía enfrentar no solo a su hija, sino también a sí misma. Un día antes de la cita, recibió otro mensaje. Esta vez, las palabras fueron diferentes: volveré cuando estés lista. Con el corazón latiendo furiosamente, comprendió que esta no solo era una oportunidad de reconexión, sino también una invitación a confrontar su propia verdad. Rosa miró hacia el espejo y, por primera vez, sintió que no solo era una madre que había sacrificado a su hija. Había crecido, transformándose en una mujer que quería ser fuerte para su hija. Pero la pregunta permanecía en sus pensamientos: ¿sería capaz de aceptar lo que Isabella había aprendido en su ausencia? Una nueva batalla interior estaba a punto de comenzar. Esa noche, una inquietud se instaló en su pecho al cierre del día. La incertidumbre redefinía sus pensamientos: ¿y si la vida que le di a Isabella es una vida de lujos, pero sin amor? La resolución la empujaba hacia adelante, y el encuentro se vislumbraba inminente. La mañana del encuentro llegó con un cielo despejado, casi irónico en su serenidad. Rosa se despertó con una mezcla de nervios y determinación. Se puso un vestido sencillo, pero que hacía eco de su nueva identidad. Se observó en el espejo y, en lugar de las dudas que solían acompañarla, encontró una mirada que emanaba fortaleza. A medida que avanzaba hacia la fecha marcada, era consciente de que no solo se enfrentaba a Isabella, se enfrentaba a toda una vida de decisiones. A lo largo de los días previos, había comenzado a estructurar su modelo de negocio. Su enfoque estaba profundamente arraigado en la verdad que había adquirido, las experiencias de las mujeres que habían dado todo por su familia. Diseñaba un espacio donde ellas pudieran compartir sus historias, un refugio para la verdad y la sanación. Rosa sabía que su proyecto podría ofrecer un camino para que otras encontraran su voz, justo como ella había comenzado a hacerlo. Cada palabra que escribió la acercaba más a su propósito. Sin embargo, la inminente reunión con Isabella era un desafío mayor. Mientras se dirigía al lugar de encuentro, cada paso parecía retroceder a su pasado. Rosa recordó las noches en vela, los sacrificios anónimos, las veces que había sentido que su voz se ahogaba entre el ruido de su vida cotidiana. Se preguntó ahora cuántas de esas mujeres también se sentían solas en su lucha, cuántas habían compartido su destino sin un espacio donde recordar su valor. Cuando llegó al lugar acordado, su corazón la traicionó con una agitación inesperada. Se detuvo un momento, se respiró hondo, y se obligó a recordar su nueva filosofía: hablar es poder. Rosa sabía que debía abrir el diálogo, no solo con Isabella, sino con su propio dolor. Por fin, se sentó en la mesa, sus manos temblorosas sobre la superficie fría, aguardando a su hija. Isabella llegó poco después, con una mirada que evocaba una mezcla de curiosidad y expectativa. Sus ojos revelaban historias que nunca habían sido compartidas. Durante unos momentos, el silencio predominó, pero Rosa lo rompió. Con cada palabra que salió de su boca, impartió todo lo que había aprendido, cada emoción almacenada durante años. Explicó su sacrificio, no como una carga, sino como un acto de amor a menudo malinterpretado. El primer intercambio de palabras sería solo el principio, un camino largo y tortuoso esperaba delante. Pero Rosa sabía que había algo más crítico, algo que requería su atención inmediata. La revelación pronto llegaría, la verdad sobre lo que había dado, y lo que había perdido entre el caos de sus decisiones. En medio de la conversación, algo se encendió en ella y decidió que era momento de ser sincera no solo con Isabella sino también con su propia historia. Mientras hablaba,
La memoria de su vida anterior le decía que era momento de confrontar otros aspectos de su vida que había dejado atrás. Necesitaba ser honesta, hasta dolorosamente, y, en ese instante de conexión, también expresó sus propios miedos. He vendido la vida de mis sueños por lo que creía que necesitabas, pero quizás te he fallado al no dejar que te demostrara el poder de mi amor. Las palabras resonaron como un eco de claridad en medio del bullicio. La respuesta de Isabella fue un silencio tenso, un abismo emocional que amenazaba con abrirse entre ellas. Rosa la observó, anhelando ver reflejadas las respuestas a sus propias preguntas. Pero entonces, el viaje hacia la verdad estaba lejos de concluir. Sabía que debía estar lista para escuchar lo que su hija había vivido en su ausencia, lo que había configurado su realidad. Era evidente que la lucha interna por desenredar su relación no solo era crucial para su vínculo, sino un grito colectivo de todas esas mujeres que habían callado. La fortaleza de Rosa estaba decidida a darles voz, comenzando aquí mismo. El momento de verdad aún no había llegado. Entonces, a la distancia, un mensaje llegó a su teléfono, algo que cambiaría por completo el rumbo de su nueva vida. Sin pensarlo, Rosa tomó su celular, y con la sonrisa en la cara de su hija, se dio cuenta que este encuentro acabaría revelando más de lo que podían proyectar. Esto era solo el comienzo de una batalla que el destino tenía preparado. El zumbido del teléfono hizo eco en la mente de Rosa, interrumpiendo la conversación llena de emociones que se desarrollaba entre ella e Isabella. El mensaje, acompañado de un remitente desconocido, parecía contener más que simples palabras. Se presentaba como una advertencia, una invitación a un nuevo nivel de confrontación. Sin embargo, el desafío que enfrentaba su relación maternal ya era monumental, y esta nueva información podría desatar una tormenta imprevista. Antes de abrirlo, su mente empezó a divagar. ¿Qué podría cambiar su vida en aquel instante? Las historias que había escuchado en su vida estaban repletas de secretos y traiciones, y ahora sentía que el hilo que unía su existencia al de Isabella podría ser igualmente frágil. Si había algo que había aprendido en sus últimos días de reflexión, era la necesidad de enfrentar sus propios demonios. La tentación de dejar el mensaje sin leer era fuerte, pero la curiosidad la empujaba a abrirlo. Este podría ser el primer paso hacia su autonomía, una oportunidad para demostrar a Isabella que estaba dispuesta a explorar las verdades difíciles. El corazón le latía con rapidez mientras acariciaba la pantalla y leía el contenido. Rosa, hay algo que necesitas saber sobre el pasado de tu hija. No sé cómo abordarlo, pero tu decisión cambiará todo. El mensaje resonó en su interior. Sin pensarlo más, tomó aire y, mirando a Isabella, decidió que era el momento que había estado esperando. Tenía que compartir lo que acababa de recibir, no solo por su relación, sino como un acto de valentía, como una madre dispuesta a revelarse por completo. Isabella, comenzó, su voz temblando ligeramente, hay algo que ha llegado a mí, algo que podría cambiar la percepción que tienes de todo lo que ha sido nuestra historia. Isabella se enderezó en su silla, un destello de interés y preocupación cruzando su rostro. El silencio en la mesa se tornó tenso, cargado de expectativa. Rosa se tomó un momento, permitiendo que la ansiedad y la revelación se calmaran antes de continuar. Recibí un mensaje que habla de tu pasado, y creo que debemos enfrentarlo juntas. Isabella frunció el ceño, pero no apartó la vista de su madre. ¿Qué mensaje? ¿Qué es lo que sabes? Sus preguntas se habían vuelto incesantes, una mezcla de angustia y urgencia. Con cada palabra que Rosa pronunciaba, sentía que el peso de su historia acumulada se deslizaba lentamente de sus hombros. Con cada revelación, Isabella se fue transformando de interesada a incrédula. Rosa supo que la verdad no solo podría ser un reto para su vida, podría resultar en el tipo de dolor que retrataría su nueva vida como un espejo roto. Ella quería que su modelo de negocio no solo fuera un refugio, sino un espacio donde las verdades fueran compartidas a pesar de su crudeza. La conversación, similar a un río turbulento, empezó a desbordarse de dolor y descubrimientos, mientras ambas empezaban a comprender el terreno resbaladizo en el que se encontraban. No solo se trataba de la historia que las unía, sino también de la intrincada red de decisiones que las había llevado a este momento definitorio. Sin embargo, justo cuando la vulnerabilidad empezaba a abrir puertas a una verdad liberadora, un segundo mensaje llegó. Esta vez era más directo. ¿Has pensado en las consecuencias? A veces lo que se revela implica más de lo que uno está dispuesto a cargar. El temor se apoderó de Rosa en ese instante. Era evidente que no solo estaban enfrentando su pasado familiar, sino que además existían fuerzas externas que buscaban manipular su historia. La pregunta que se formaba en su mente era,
¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a su hija y a sí misma? Suspirando, se dio cuenta de que el camino hacia el crecimiento y la sanación estaba repleto de decisiones difíciles. De repente, la conversación que había creído ser el desafío más grande de su vida se tornó en un crisol de decisiones inminentes, tanto para ella como para Isabella. Con un nudo en el estómago, Rosa comprendió que este era el momento en que sus nuevos sueños y la realidad del pasado chocarían de manera inevitable. Dependerá de nosotras decidir lo que haremos con esta información, dijo, su firmeza renovada. Las palabras flotaron en el aire, como una carga que debía ser compartida y no llevada sola. La tensión crecía, mientras formaban su decisión, pero antes de poder profundizar más, el objetivo principal de su misión llamó a la puerta. La voz resonó en su mente, el futuro de su relación se sellaría en lo que estaban a punto de descubrir. ¿Serían las respuestas lo suficientemente poderosas para sanar las viejas heridas? Rosa se encontraba en un abismo emocional, donde cada decisión parecía influir no solo en su destino, sino también en el futuro de Isabella. La revelación que habían comenzado a desentrañar ahora se tornaba un peso abrumador, como si cada palabra pudiera cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Las dudas persistían, su mente se debatía entre el deseo de proteger y la necesidad de ser honesta. ¿Podía realmente dirigirse a una verdad tan incómoda? Mientras las imágenes del pasado inundaban su memoria, Rosa se percató de que no había sido la madre que había deseado ser. Su enfoque en los errores ajenos la había cegado a sus propias fallas. Había querido ser fuerte, independiente, establecer un ejemplo claro para Isabella, pero secretamente había estado perpetuando un ciclo de miedo y secreto que no mostraba la vulnerabilidad necesaria para crear una relación sólida. Esta es nuestra oportunidad, dijo Rosa, tratando de afianzar su voz. No podemos permitir que la falta de comunicación nos divida más. Isabella seguía mirando fijamente, con la confusión dibujada en su rostro. Para Rosa, cada segundo que pasaba era un recordatorio de que debía despojarse de las cargas que le ataban. Ella no solo estaba enfrentando el pasado de su hija, estaba lidiando con sus propias traiciones, con los años de una historia que había querido esconder. Mientras discutían, Rosa se dio cuenta de que lo que le esperaba al abrir el siguiente mensaje podría tener repercusiones que cambiarían tanto su vida como la de Isabella. La búsqueda de la verdad no era un camino seguro, siempre había riesgos a la vista. Se dio cuenta de que necesitaba ser el modelo a seguir que había deseado ser. En lugar de arrastrar a Isabella a un abismo de secretos, prometió que iban a enfrentar esto juntas, como compañeras. Isabella, quiero que entiendas que no quiero hacerte daño, sino abrirte las puertas de lo que podría ser una liberación para ambas, continuó, dejando que la sinceridad guiara sus palabras. La última frase resonó en su interior, liberar a su hija, liberar a sí misma. Isabella asintió lentamente. La resistencia comenzaba a ceder ante la voluntad de descubrir. Si Rosa había develado sus miedos, la chica a su lado debía encontrar su propia fortaleza. Pero era evidente que la verdad no solo sería liberadora, sino también un espejo que reflejaría sus frustraciones, sus pasiones no exploradas, y una relación que necesitaba redefinirse. Con una decisión fulminante, Rosa sacó su teléfono de nuevo, su pulso acelerando. La tentación de eludir la situación fue reemplazada por una determinación creciente. A medida que preparaba su mente para abrir el mensaje que tanto la inquietaba, sentía que el tiempo se había detenido. En el fondo, había calladas expectativas sobre lo que esta revelación lograría. Vamos a enfrentar esto, dijo con firmeza, mientras pulsaba sobre la pantalla. La respuesta que recibirían, sin duda, marcaría un antes y un después en su relación. Pero en ese momento, había una pregunta latente que apenas comenzaba a surgir: ¿cómo afectaría su relación con el mundo exterior? En el trasfondo del horizonte, las sombras de la vida real se acercaban, y Rosa comprendió que el verdadero reto quizás no solo fuera con su historia familiar, sino en cómo lidiar con lo que vendría después. La vida no se detendría por la verdad, estaba en un constante movimiento, igual que las decisiones que tomarían. Con la fresca revelación en el aire, un nuevo mensaje llegó: las decisiones tienen consecuencias, y algunas revelaciones pueden sembrar división. ¿Estás lista para asumir lo que eso implica? La pregunta quedó flotando, profunda y reveladora. Esta vez, no era solo el eco familiar de las decisiones pasadas, era un reflejo de lo que aún estaba por venir. Mientras se preparaban para desenterrar la historia oculta, Rosa sintió la carga de la incertidumbre. ¿Estaban realmente listas para lo que seguía? Rosa contuvo el aliento mientras la pantalla de su teléfono se iluminaba con el nuevo mensaje. La mezcla de miedo y anticipación la invadía por completo.
En su interior, una voz le recordaba que la verdad era una espada de doble filo, capaz de cortar tanto las ataduras que la mantenían en un pasado doloroso como las ilusiones que construyó para proteger a Isabella. La decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. Isabella, ¿volverías a leer el mensaje conmigo? Su solicitante tono despertó la atención de la joven, quien se acercó un poco más. ¿Por qué ahora?, preguntó Isabella con cautela, su vulnerabilidad emergiendo entre las sombras de la confusión. Rosa supo que estaba comenzando a construir un puente sobre la distancia que había creado entre ellas. No podemos permitir que el miedo nos controle, debemos poner todas las cartas sobre la mesa. Al pronunciar esas palabras, Rosa sintió que algo dentro de ella se fragmentaba. Era el momento de desnudarse emocionalmente, de dejar caer las caretas que había sostenido durante tantos años. Mientras leía el texto, la claridad comenzó a chispear en su mente. Las palabras, aunque duras, describían una verdad que ambas necesitaban conocer. Cada frase resonaba con la realidad de su situación, y se dio cuenta de que no solo se trataba de ocultar un secreto. Era un viaje hacia el interior, un descubrimiento de las heridas que había tratado de ignorar. ¿De verdad crees que esto nos ayudará?, preguntó Isabella, con una mezcla de escepticismo e interés. Rosa tomó aire, sabiendo que esa disyuntiva era crucial. Las palabras de su hija resonaban no solo como una duda sobre la revelación, sino también como un reflejo de la búsqueda de conexión que ambas llevaban en sus corazones. Necesitamos entender quiénes somos realmente, y eso incluye las verdades que a veces son difíciles de asumir, respondió Rosa, sintiendo que cada palabra se convertía en una fórmula de liberación. La mirada de Isabella mostró un pequeño destello de entendimiento. Era tiempo de hacer frente a su propio terror, y no había mejor manera de hacerlo que juntas. A medida que intercambiaban opiniones sobre la revelación, una chispa de creatividad comenzó a alimentarse entre ellas. Rosa se dio cuenta de que este momento podía ser el detonante de un cambio. La vulnerabilidad de ambas se convertía en una oportunidad de crecimiento en lugar de una carga que arrastrar. Si lograban transformarlo en una fuerza impulsora, podrían redefinir su relación. Durante su conversación, Rosa reflexionó sobre sus propios sueños y anhelos apagados, sobre cómo había permitido que el miedo al dolor opacara sus oportunidades. Mientras conversaban, un impulso brotó en su interior. Notaba que era el momento de reescribir no solo su historia familiar, sino también su narrativa personal. ¿Y si comenzamos a escribir?, propuso, alentando a Isabella a considerar la idea de plasmar sus pensamientos. Tal vez esto nos permita sentir, procesar y sanar de una manera nueva. En el fondo sabía que la escritura podría ser una catarsis. Isabella sonrió tímidamente, viendo en la propuesta una luz al final del túnel. Había algo en esa idea que resonó profundamente en ella, la posibilidad de expresar lo inimaginable y liberar las emociones contenidas. Rosa se sintió repleta de determinación al ver la chispa de interés en los ojos de su hija. Era una oportunidad para construir un puente entre sus mundos, para encontrar una forma auténtica de comunicarse. Pero, en medio de este crecimiento personal, la sombra del pasado aún colgaba sobre ellas. El desafío de enfrentar secretos y verdades incompletas continuaba acechando, y mientras se sentaban a escribir juntos, Rosa se dio cuenta de que el camino no era sencillo. Sin embargo, había algo palpable en la decisión que tomaban, el poder de cambiar su futuro. Con la pluma en la mano, Rosa no pudo evitar cuestionar qué más podría surgir de esa exploración. Había múltiples caminos por delante, pero el mayor desafío aún estaba por venir. Mientras comenzaban a esbozar las primeras líneas de su historia, un nuevo mensaje llegó, lleno de advertencias. La vida, parece, tenía más sorpresas guardadas, y ellos estaban a punto de descubrir su impacto. Una pregunta resonaba en su interior: ¿podrían manejar las verdades que aún restaban por descubrir? Rosa sintió el peso del nuevo mensaje en su mano, como si a cada instante su significado se volviera más denso. La decisión de abrirlo parecía un paso más cerca de arrastrar su mundo hacia el abismo o, tal vez, a la luz. Era un dilema que reflejaba sus temores más profundos. Estaba dispuesta a permitir que cualquier revelación pudiera destruir lo que había luchado tanto por reconstruir. Un momento, déjame ver qué dice, dijo Rosa, tratando de que su voz no temblara mientras su pulgar se deslizaba sobre la pantalla. Isabella observaba con curiosidad, sus ojos navegando entre la tensión y el interés. Este momento era más que un simple mensaje, era el clímax de su historia, el punto en el que decidían su propio destino. Cuando finalmente abrió el texto, los latidos de su corazón resonaban con cada palabra.
La advertencia de alguien de su pasado no solo amenazaba sus esfuerzos por sanar, sino que también planteaba preguntas que nunca se había atrevido a formular. ¿Qué secretos habías olvidado? ¿Qué más había que destapar en este camino hacia la verdad? La mezcla de emociones en su interior se tornó en un propósito ardiente. ¿Qué dice?, preguntó Isabella, percatándose de la seriedad en el rostro de su madre. Rosa inhaló con fuerza, sintiendo cómo sus propios miedos comenzaban a confrontarla de nuevo. Es sobre algo que creímos enterrado, contestó, las palabras saliendo como si las hubiera estado conteniendo durante años. Es sobre mi pasado, sobre nosotros. Alineándose con su decisión de enfrentar lo desconocido, Rosa optó por rendirse a la verdad de ese mensaje. Parece que hay más de lo que creíamos, más secretos, más verdades por descubrir. La intención de abrir el diálogo planteaba nuevas posibilidades, pero también profundizaba la incertidumbre que amenazaba con desbordar su nuevo camino. Mientras hablaban sobre las implicaciones de este nuevo mensaje, Rosa sintió que algo en su interior comenzaba a quebrarse. No solo era un camino de sanación, sino de descubrimiento personal que la obligaba a confrontar no solo sus propios miedos, sino también los de Isabella. Era un reto que ambas estaban dispuestas a asumir, aun con la sombra del pasado acechando como un lobo al acecho. La escritura, que antes parecía una llave capaz de abrir puertas a reflexiones y sentimientos, ahora se convertía en una herramienta para lidiar con verdades dolorosas. Con cada palabra que plasmaban, Rosa comenzaba a desenterrar no solo sus anhelos postergados, sino también el remordimiento por decisiones que había tomado. ¿Y si el mensaje nos muestra caminos que no habíamos considerado?, propuso Isabella con un brillo de determinación en sus ojos. Rosa sintió que, a pesar del nuevo peso que cargaban, su hija también estaba en un viaje personal similar. Una lucha interna por definir quiénes eran y quiénes querían ser. Mientras ambas se sumergían en la escritura, un nuevo nivel de conexión comenzaba a fluir entre ellas. No solo se trataba de resolver los problemas que habían arrastrado, sino de redefinir su relación a partir de verdades compartidas. Con cada momento, Rosa se daba cuenta de que su propio crecimiento estaba imbuido en el proceso de Isabella. La vulnerabilidad se convertía en una virtud compartida, y la escritura se transformaba en su refugio común, pero la urgencia del mensaje no dejaba de resonar en su mente. Era una llamada a enfrentar su historia en un momento donde ya no podían ocultarse. Mientras escribían su historia, Rosa sintió como nuevas preguntas emergían, hasta donde estaban dispuestas a llegar para descubrir la verdad. ¿Podrían las revelaciones unirlas aún más, o las desalojarían por completo? La tensión aumentaba a medida que las palabras se unían en una narrativa compleja. Rosa se dio cuenta de que, a medida que se tornaban conscientes de cada faceta de su historia, el verdadero desafío ya no era solo lo que decían, sino lo que, o quién, realmente podrían llegar a encontrar al final del camino. Ya en ese punto, la sombra del pasado no era la única que acechaba, algo más estaba por desvelarse. Cada palabra escrita era un paso hacia el desprendimiento, un movimiento hacia el descubrimiento de quienes eran en realidad. Rosa dejó escapar un suspiro, el futuro nunca se sintió más cercano, ni más incierto. La pregunta siempre resonante era, ¿estaban listas para afrontar la verdad que aún se ocultaba en el horizonte? Rosa se sentó en la mesa del comedor, la luz del atardecer arrastrándose por la ventana, proyectando sombras que danzaban como sus pensamientos. Había algo inquietante en lo que había descubierto, un tirón en su estómago que le exigía acción. Decidida a tomar las riendas de la situación, abrió su cuaderno. Decenas de páginas estaban llenas de reflexiones, pero ahora se disponía a hacer un giro inesperado. Era hora de una confrontación. No solo con su pasado, sino también con los secretos que podría despertar en Isabella. Se inhaló profundamente, su mente se debatía entre el deseo de proteger a su hija y la necesidad de ser transparente. ¿Cómo se equilibran estas verdades?, se preguntó, mientras empezaba a escribir. Las palabras fluyeron, cada línea era un intento de desmarcarse del miedo que la había paralizado durante años. Escribir se había convertido en su forma de desnudarse el alma, y en ese momento sintió que la verdad podría ser la única forma de salvación. La pena era inevitable, pero el crecimiento también lo sería. Isabella, al notar la intensidad del silencio, se acercó. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y precaución. Esa pregunta se convirtió en la chispa que encendería una discusión profunda. Rosa cerró el cuaderno. He estado pensando en cómo nuestro pasado es parte de lo que somos hoy. Hay historias que no he compartido contigo, pero quizás sea el momento de hacerlo.
Las palabras estaban cortadas por un hilo de vulnerabilidad que resonaba en ambas. Isabella la miró fijamente, con un destello de comprensión en sus ojos. Sabes que estoy lista para escuchar. Necesito entenderlo todo. La voz de su hija temblaba con una mezcla de determinación y temor, una respuesta que revelaba su madurez en medio de la adversidad. Ese era el instante decisivo para Rosa. Ella eligió abrir la puerta a una conversación que había temido durante años. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa, como si ese acto pudiera construir un puente entre sus realidades divergentes. Comenzó a relatarle los momentos más difíciles, las decisiones que había tomado desde la desesperación, y cómo esas decisiones la habían llevado a este preciso instante. Isabella escuchaba en silencio, haciendo preguntas difíciles que desenterraban viejas heridas. ¿Por qué no me dijiste antes sobre esto?, insistió, su voz firme pero llena de heridas propias. Rosa sintió un golpe en su pecho, cada pregunta era una espina. No sabía cómo hacerlo. El miedo a perderte me detuvo, confesó. Sin embargo, mientras hablaban, la conexión entre ellas se transformaba en algo inesperado. Isabella, con su valentía, comenzó a compartir sus propios temores acerca de la vida y los estragos que había causado en su adolescencia. Era un intercambio de verdades crudas, cada frase un ladrillo en el nuevo edificio de confianza que ambas estaban levantando. Con el paso de la conversación, Rosa se dio cuenta de que este diálogo no solo era una reconciliación con su pasado, sino aire fresco para el futuro. Las palabras estaban reescribiendo no solo su historia, sino también la de su hija. Cada historia que revelaban se tejía en una narrativa de crecimiento y autenticidad. A medida que la luz del día se desvanecía, el momento era propicio para enfrentar un desafío. ¿Editamos esta historia juntas? No solo escribamos sobre el pasado. Imaginemos cómo queremos que se vea nuestro futuro, propuso Rosa, ya sintiendo algo de optimismo burbujeando en su interior. El eco de su propuesta se instaló en el aire. Ambas se miraron y sonrieron, pero el peso del mensaje aún pesaba en el ambiente. Mientras comenzaban a esbozar su nueva narrativa, una nueva inquietud comenzó a surgir en Rosa. ¿Estaban realmente listas para escribir sobre lo que podría sacudir sus cimientos una vez más? El acto de reivindicarse se mezclaba con un temor renovado. Al mirar a Isabella, un ardor conocido empezó a navegar por su pecho, ya no solo era sobre su historia, sino sobre cómo encajarían estas verdades en sus vidas. En aquel estado de fértiles posibilidades, Rosa no podía evitar preguntarse qué otros secretos aún restaban por desenterrar. ¿Podrían finalmente liberarse completamente de las sombras del pasado, o estaban destinadas a arrastrarlas? Y así, mientras la noche envolvía el mundo exterior, el futuro de ambas estaba en juego, esperando la irrupción de revelaciones que podrían cambiarlo todo. El silencio en la habitación se tornó tenso, como si la atmósfera misma contuviera la respiración ante la incertidumbre del futuro. Rosa, aun con el eco de su propuesta resonando, se dio cuenta de que el proceso de reescribir su historia era, en realidad, una forma de reencontrarse con ella misma. Nunca antes había realizado un ejercicio tan profundo de introspección. La conversación con Isabella había abierto una vía directa a sus emociones reprimidas. Mientras su hija escudriñaba su ser, Rosa se dio cuenta de que había estado a la deriva, navegando por un mar de dudas y miedos. Esto no era solo un intercambio de confesiones, era un camino hacia la sanación. Quizás esto es más que una historia, pensó, quizás sea la oportunidad de reconstruir lo que creía perdido. Decidió que cada palabra debía contar. Se sintió impulsada a plasmar sus sentimientos más profundos. La necesidad de una catarsis la llevó a otro nivel de reflexión. Empezó a resolver en su mente lo que había sido su vida hasta ahora, decisiones tomadas en momentos de desesperación, pero también momentos de brillantez y valentía que había casi olvidado. Con cada línea que trazaba sobre el papel, comenzaba a vislumbrar las lecciones aprendidas. Cuando acentuó la conexión entre su historia y la de Isabella, se dio cuenta de que era el momento de confrontar una pregunta concreta: ¿cómo se encontró en esa encrucijada que había amenazado con romperlas? Las lágrimas empezaron a brotar en sus ojos al recordar las noches sin dormir, preocupada por la educación de su hija, por la posibilidad de que la historia de su vida se repitiera en la de ella. Isabella, hay algo que no te he contado, algo que quizás impacte nuestra nueva narrativa, dijo Rosa, su voz temblando ligeramente. Era evidente que había llegado el momento de enfrentar un secreto que había mantenido bajo llave por años. La revelación era como un imán que atraía todos sus miedos al centro de su ser. En mi juventud, tomé decisiones drásticas, impulsadas por la necesidad de sobrevivir. Hay momentos de mi vida que desearía borrar,
pero son las cicatrices las que me han hecho quien soy, expresó, sintiendo el peso de sus palabras. Isabella, con su mirada amplia y expectante, estaba lista para el golpe de realidad que su madre se preparaba para dar. Mientras tanto, Rosa comprendió que el acto de compartir no solo liberaría su carga personal, también sembraría las semillas de valentía en su hija. Quiero que entiendas los sacrificios. Quiero que sepas que cada elección fue hecha con el propósito de protegerte, añadió, con una mezcla de dolor y determinación. Isabella, con sus ojos fijos en su madre, le lanzó una pregunta punzante: ¿y si tus decisiones nos hicieron daño? ¿Cómo puedes asegurarme que estas nuevas elecciones serán diferentes? Rosa sintió el aguijón de esas palabras. La idea de causar daño, aunque involuntariamente, la horrorizaba. Pero a la vez, era un llamado urgente a cambiar. Fue en ese instante, frente a la confrontación, que un nuevo fervor la abrumó. Se dio cuenta de que este proceso no solo se trataba de sus errores, sino de la posibilidad de transformar su legado. La lucha interna se traducía en un deseo ferviente de ser lo contrario a lo que había sido, una madre que elige ser un ejemplo, no un peso. La conversación se tornó más intensa cuando decidieron esbozar los primeros capítulos de su nueva narrativa juntas. En medio de lágrimas y risas nerviosas, comenzaron a escribir sobre sus esperanzas. Rosa estaba finalmente en el camino corrector de encontrar su voz, al tiempo que yacía en un cruce de caminos entre lo que había hecho y lo que aspiraba a ser, pero por más que intentaban proyectar su futuro, una llamada imprevista interrumpió el flujo de la conversación. Rosa miró su teléfono, un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Un escalofrío le recorrió la columna al pensar que podrían ser ecos del pasado, una posible advertencia de que las sombras todavía estaban al acecho. Al contestar, la voz al otro lado hizo vibrar las cuerdas más profundas de su corazón. Rosa, soy yo. Necesito que escuches lo que tengo que decirte. Hay cosas que cambiaron y tu vida y la de Isabella podrían verse afectadas, dijo la voz. Con la incertidumbre envolviendo la sala, Rosa supo que su mundo estaba a punto de experimentar un nuevo giro desgarrador. ¿Sería este el momento de enfrentar una vez más su historia, o un nuevo ciclo de amenazas iniciaría su camino hacia la redención? Rosa observaba el horizonte desde la ventana, el sol se escondía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Había llegado el momento de afrontar el crisol de su vida. Las palabras del mensaje resonaban en su mente, pesadas y llenas de implicaciones, mientras se preparaba para el encuentro que marcaría un nuevo comienzo. En aquel instante, ella comprendió que declarar su historia no solo afectaría su vida, sino que liberaría a Isabella de las sombras que la habían atrapado durante tanto tiempo. Rosa había recorrido un camino de dolor, autodescubrimiento y crecimiento, y había llegado a la conclusión de que ya no podía vivir en el temor del pasado. Con la claridad que solo se obtiene luego de atravesar tantas tormentas, se sintió lista para develar su verdad. Isabella llegó segundos después, su expresión mostraba confusión pero también expectativa. Rosa sintió como su corazón latía con fuerza. Esta era su oportunidad de ser no solo la madre que había sacrificado todo por su hija, sino la mujer que había encontrado su voz y su propósito. Isabella, comenzó, he estado reflexionando sobre lo que soy y qué decisiones he tomado. Es momento de ser completamente sincera contigo. Las palabras fluyeron, acompañadas de un nuevo aire de confianza. Con un corazón en llamas, siguió relatando su historia, los sacrificios, las penurias, y, sobre todo, el profundo amor que la había guiado en cada elección. Isabella la escuchaba, el desconcierto en su rostro poco a poco se convertía en comprensión. No siempre he tomado las decisiones correctas. Pero cada paso, cada error que cometí, fue impulsado por el deseo de asegurarte un futuro mejor, confesó Rosa, sintiendo que cada palabra la acercaba más a una versión de sí misma que había creído perdida. Las preguntas que surgieron de Isabella eran como puentes de reconciliación. ¿Por qué no me contaste antes? ¿Por qué llevaste el peso de esos secretos? Cada interrogante era una llave que desbloqueaba miedos compartidos. Rosa miró a su hija con determinación. Ella había encontrado no solo sus propias respuestas, sino un camino a seguir, y estaba decidida a compartirlo. Porque el miedo me paralizó, admitió. No quise que cargaras con el dolor que yo sentí. Pero hoy, quiero mostrarte que hoy tengo fuerza. Nuestra historia necesita ser escrita desde el poder de la verdad. El momento se sentía monumental. Rosa se dio cuenta de que se había liberado no solo de los miedos del pasado, sino que había catapultado a Isabella hacia una nueva perspectiva. Ambas comenzaron a esbozar juntas un nuevo relato,
Una narrativa donde existían como fuerzas de la naturaleza. A medida que escribían, los cimientos de su relación se fortificaban y las verdades antes ocultas emergían, dejando espacio para el entendimiento y la sanación. En la mitad de la escritura, un nuevo mensaje iluminó el teléfono de Rosa. Al abrirlo, se dio cuenta de que era la voz de alguien del pasado, pero esta vez no significaba temor, era una reconexión inesperada de aspectos que podrían unificar más su vida en vez de dividirla. Las decisiones que tomaste te han llevado a donde estás hoy. ¿Estás lista para un nuevo capítulo, Rosa?, decía el mensaje. El corazón palpitante de Rosa le comentó a Isabella sobre la conexión inesperada. En lugar de ser un obstáculo, pareció ser un aliento para que juntas cruzaran el umbral de una nueva transformación. Fue entonces cuando se abrazaron, una conexión que sostenía todas las verdades dolorosas y los descubrimientos esperanzadores. Con cada palabra, con cada línea escrita, Rosa no solo reconstruía su vida, sino que llegaba a comprender la fortaleza que siempre había tenido en su interior. Habiéndose enfrentado en su conjunto, Rosa y Isabella decidieron dar un paso más, abrir su historia al mundo. Comenzaron a planear un espacio para otras madres e hijas, un refugio donde la vulnerabilidad se convirtiera en poder compartido, donde la verdad sentara las bases para la conexión. Así, cada paso que daban era motivo de orgullo. Cada respuesta a sus inquietudes significaba un crecimiento tangible. Al final del día, Rosa miró a Isabella y sintió el peso de un nuevo comienzo. Habían logrado el objetivo de encontrar sus voces, de sanar viejas heridas, y todo ese proceso las llevó a construir un futuro que brillaba con posibilidades. Aquí, en aquel pequeño rincón del mundo, una madre y su hija habían tejido un nuevo relato. Era tiempo de cerrar un ciclo y abrir otro, con valentía en el corazón y un sentimiento renovado de pertenencia. La historia de las mujeres que luchan, que se reinventan, que se encuentran mutuas en el camino de la vida, estaba lejos de haber terminado. Era solamente el inicio. Rosa sonrió, su corazón se llenó de gratitud. Había alcanzado una realización personal que nunca había imaginado, la verdadera libertad de ser quien realmente era en relación con su hija. Era el poder de la verdad, el poder de una nueva vida. Y tú, querido espectador, estás en el momento ideal para seguir historias de crecimiento y superación. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas narrativas lleguen más lejos. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Hazlo ahora.